Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decía San Carlos de Foucault, que celebrábamos este lunes, cuantos más abrazos a la cruz, más estrechamos a Jesús que está clavado en ella. A mí este santo me parece fascinante, Ana. Sí, la verdad es que toda su vida es una aventura. Sí. Vamos a viajar hoy con la imaginación desde Estrasburgo hasta el corazón del Sáhara, porque la vida de Carlos de Foucault, como decimos, fue literalmente una aventura a fondo. Carlos de Foucault nació en el año 1858 en Estrasburgo y vivió una auténtica aventura. De militar juerguista pasó a explorador en Marruecos y finalmente a buscador incansable de Dios. Tras su conversión pasó por conventos, estuvo en Tierra Santa y finalmente eligió vivir en el desierto del Sáhara, en Argelia, compartiendo la vida sencilla con los tuareg, liberando esclavos y siendo evangelio viviente entre ellos. Murió en 1916, pero su legado nos recuerda que lo grande está en lo pequeño, la amistad, la familia, el trabajo y la fe cotidiana. Tenía la Eucaristía por encima de todo, dormían, dice, al lado del sagrario. Sí, sí. Bueno, pues hoy que vamos a hablar de diaconado permanente, porque ya en su día anunciábamos que se iba a poner en marcha en la diócesis y ya hay personas con nombres y apellidos. Sí, ya tenemos, pues a la vista en el calendario el rito de admisión de la primera persona que va a ordenarse, si Dios quiere, en el próximo mes de junio como diácono permanente. Se trata de Juan Antonio Morquecho, que nuestros oyentes seguramente que lo conocen, porque nuestro programa es colaborador trayéndonos las píldoras de la doctrina social de la Iglesia, pero hoy lo traemos aquí y estará con nosotros en nuestros estudios para hablar de este paso del diaconado permanente que va a dar en unos días. También vamos a hablarte del encuentro diocesano de sinodalidad que se celebró el pasado fin de semana en Almendralejo. Y hoy hablaremos de cine con Nano Rubio, precisamente de una película que se estrena hoy en Badajoz, Chandavila, aquello sucedió. Con Guillermo Díaz Manzano nos iremos hasta Almendralejo, hasta la ermita de San Marcos concretamente, y con Rafa Angulo pondremos la última palabra a este espacio. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. No hace mucho tiempo hablamos aquí de la instauración en la archidiócesis de la figura del diaconado permanente. Bueno, pues ya hay candidatos y ya hay fechas. Juan Antonio Morquecho, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Juan Antonio lo conocemos aquí habitualmente por esa sección de doctrina social de la Iglesia, pero es que además en esta ocasión, a que va a ser el primer diácono permanente de la archidiócesis. Bueno, eso parece, si Dios quiere. Va a ser, la ordenación en principio va para este verano. Sí, para el verano. En principio para junio, si todo va bien y no hay ningún inconveniente. En principio marcado para el 27 de junio aquí en la catedral, sí. Pero antes tenemos el día 9 ya mismo, a las 8 de la tarde en la parroquia de San Roque de Almendralejo, que es la tuya, el rito de admisión que se dice. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, pues es el rito por el que se admite a este proceso de ordenación luego de diácono, ¿no? Es como primero el primer paso oficial, por decirlo de esta manera. Sí, como que se te admite exactamente, a recibir efectivamente. Luego tenemos más adelante el 6 de abril, que también tiene fecha para las órdenes menores, que se decía antes, el lectorado y el acolitado. Efectivamente, también será en mi parroquia. La verdad es que estos dos primeros ritos, bueno, pues se ha valorado que se halle en la parroquia, ¿no? Que también, bueno, pues la comunidad parroquial a la que yo pertenezco, pues que pueda celebrarlo y que sea en ese espacio, ¿no? También en Almendralejo, ¿no? De donde yo soy, donde yo vivo y resido, ¿no? Y luego ya sí la ordenación diaconal, pues aquí en la catedral en Badajoz. Para que tenga esa solemnidad en el templo de la diócesis, en el templo por excelencia, donde está la cátedra, donde enseña el obispo. Bueno, cuéntanos cuáles son tus impresiones, cuál va a ser tu función como diácono permanente. Pues bueno, el diácono permanente es uno de los grados de los ministerios ordenados, ¿no? Pues digamos, el primero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, en principio mi tarea es el anuncio de la palabra y el servicio de la caridad, que es fundamentalmente lo que los diáconos llevan a cabo, ¿no? Un poco también visibilizar pues a Cristo servidor, ¿no? Y en una iglesia servidora, ¿no? Y vinculado directamente al obispo, ¿no? Que es el diácono está directamente vinculado al obispo, ¿no? Sí.
porque para que nuestros oyentes sepan, cuando uno se va a ordenar de cura, previamente se ordena de diácono. Y en esta ocasión el diácono permanente significa que no se ordena luego de cura, sino que se quedan diáconos permanentemente, y a este sacramento pueden acceder personas casadas, como es tu caso, con hijos. Exactamente, sí, sí. Bueno, un poco los requisitos, bueno, pues en mi caso, ¿no? El estar casado, ya hace 24 años, 25 hacemos el año que viene, y que bueno, tengo un hijo de 15 años, mi familia ha tenido que, por supuesto, pues también estar en este proceso de discernimiento, y este sí que yo digo a este ministerio no lo digo yo solo, lo dice también mi familia, ¿no? O sea, era necesario, bueno, pues que mi familia también estuviera de acuerdo, ¿no? O sea, que es un sí compartido y generoso de toda la familia, por decirlo de esta manera, ¿no? Y bueno, como yo digo, el diácono no es, lo digo un poco muy entre comillas, ¿no? Es decir, ni es un monaguillo empoderado, ¿no? Es decir, sí, ni tampoco es un sacerdote frustrado, ¿no? Sino que es un ministerio diferente al del sacerdocio o al del episcopado, ¿no? Y como digo, bueno, pues un poco lo que viene es a visibilizar a ese Cristo servidor, ¿no? Es decir, porque un poco es lo que yo tengo que vivir, a lo que estoy llamado a vivir cuando me ordene de diácono permanente, ¿no? Además, el ejercicio de la caridad, que es el ministerio propio del diácono, tú tienes experiencia como laico porque llevas muchos años trabajando en Cáritas. Sí, yo creo que también esa ha sido una de las razones, ¿no? Es decir, yo no me planteaba el tema del diácono así de entrada, fue un poco la diócesis que en el año pasado, bueno, pues me pidió que lo pensara, que lo discerniera. Yo lo estuve dando vueltas, ¿no? Y acompañado por algún sacerdote, pues estuve discerniendo si dar este paso. O sea, y me decidí que sí. Es verdad también que me daba garantía de que fuera voluntad de Dios, que era la Iglesia un poco quien me lo proponía, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces me fío de mi Iglesia, ¿no? Que me pide un poco que de este paso, al que yo luego he dicho que sí, y luego pues mi iglesia particular me admite, ¿no? a estas órdenes sagradas. Y bueno, es verdad que en mi caso, bueno, yo llevo ya 27, 28 años trabajando en Cáritas, entonces para mí el servicio de la caridad forma parte de mi ADN, por decirlo de alguna manera, además de mi profesión, es algo que yo vivo como vocación, ¿no? Y que, bueno, también vivo como carisma. Entonces, cuando he tenido que discernir sobre el diácono permanente, claro, yo lo que vivo es que viene a ministerializar, por decirlo de esta manera, algo que yo ya vivo como carisma hace muchos años, como es el servicio de la caridad, ¿no? En este caso en Cáritas, ¿no? Entonces, bueno, me he criado también en una parroquia muy vinculada siempre a la atención a los pobres, como es la parroquia de San Roque, ¿no? Que contó hace muchos años con un albergue que hizo Don Jesús, el famoso cura Jesús, ¿no? Y yo me he criado allí como monaguillo, empecé trabajando allí como Cáritas. Entonces, bueno, pues siempre he estado vinculado directamente al servicio de la caridad. Entonces, en ese sentido, no, bueno, pues lo vivo como algo muy natural, como algo muy, muy natural. Bueno, lo tuyo es un hecho histórico porque va a ser el primer diácono permanente de la diócesis. Bueno, y habrá que de alguna manera ir acostumbrando a la diócesis y explicándole cuál es esta figura y cuál es su papel. Sí, yo creo que ese también es quizá uno de los elementos que ahora tendremos que poner encima de la mesa, ¿no? Es decir, y bueno, y explicando, y ir haciendo ver a las comunidades cristianas de la diócesis qué significa esto del diácono permanente, ¿no? Que significa que un hombre casado pues ejerza este ministerio, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces, bueno, pues ya de entrada en mi pueblo, por decirlo de alguna manera, pues ya está siendo una novedad, ¿no? Cuando se ha empezado a hacer público ya en estos días, a partir también del rito de admisión, ¿no? Que participe la comunidad, pues también se irán viendo un poco ya cuáles son los pasos que llevan al diácono permanente, y también pues se irá visibilizando cuál es el papel, cuál es la función de un diácono permanente en la diócesis. Entonces, bueno, sí, en ese sentido toca, digamos que, romper moldes, por decirlo de alguna manera, y ir explicando un poquito de qué va esto, que yo entiendo que, claro, no estamos acostumbrados y ahora de entrada va a sorprender, ¿no? Va a sorprender. Pero bueno, yo creo que con el tiempo creo que va a ser una cosa que se va a naturalizar sin ningún problema. Sí, porque hay muchas diócesis ya que tienen diáconos permanentes. Sí, yo creo que no va a ser una cosa que vaya a suponer
algo fuera de lo normal. Sí. Bueno, además de lo que es el ejercicio de la caridad propio del diaconado, también tiene una dimensión sacramental. Tú vas a poder impartir algunos sacramentos. Sí, en principio, bueno, puedes impartir administrar el bautismo, puedes presidir matrimonio, presidir sacramentales, como funerales, liturgias de la palabra, es decir, bueno, ese tipo de liturgias, proclamar el evangelio, predicar también en ese sentido, o sea, que sí que tiene estar en la Eucaristía como uno como un diácono, ¿no? Acompañando al ministro ordinario, al presbítero o al obispo cuando también se precise. Entonces, bueno, sí, tiene ese papel de liturgia, ¿no? El anuncio de la palabra, el servicio de la caridad y esa parte litúrgica, sí. Bueno, pues iremos poquito a poco, este es un aterrizaje, y poquito a poco iremos hablando de este nuevo ministerio que se estrena en la archidiócesis y que tenemos que ir ya siendo conscientes de lo que significa y supongo que habrá más candidatos para recibir este sacramento y que poco a poco pues se ha creado una comisión y poco a poco se irá avanzando también en decisiones importantes. Juan Antonio Morquecho, ¿no? Morque, muchas gracias. A vosotros. Pues nos alegramos mucho, Morque, por esa decisión que has tomado y bueno, iremos contando los pasos que se van dando en nuestra diócesis sobre este diaconado permanente. Vamos a hablar ahora de sinodalidad, porque la archidiócesis celebraba el sábado en Almendralejo una jornada sobre sinodalidad en la Iglesia, en la que participaron cerca de 300 personas. Esta jornada se inició a las 9:30 de la mañana en el Salón de Actos de Caja Almendralejo y constó de 2 partes. Una primera en clave formativa con una ponencia a cargo de Walter Insero, que es profesor de Eclesiología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y además es consultor del Dicasterio para la Evangelización. La segunda parte de esta jornada era más de tipo experiencial, con testimonios de algunos participantes. Walter Insero atribuía a la sinodalidad muchas características: escucha recíproca, participación activa en la vida de la Iglesia, una participación que implica oración compartida. Le escuchamos. El pueblo de Dios que camina unido y se reúne en asamblea, convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo que hemos invocado antes, para anunciar el Evangelio. No se trata simplemente de celebrar reuniones eclesiales o de una mera administración interna, sino del modo específico de vivir y obrar de la Iglesia, que se manifiesta cuando todos sus miembros caminan juntos. Caminar juntos no es dar un paseo, es vivir una fraternidad en la comunión, en la escucha. Hermanos que se reúnen y participan activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia. Tras un turno de preguntas, se abría una mesa redonda con la participación de un laico, un sacerdote y una consagrada, que eran interrogados por los 2 presentadores que condujeron este acto sobre cómo viven la sinodalidad en sus ámbitos, y los propios asistentes, utilizando una aplicación para móviles, elaboraron un panel con palabras que definen lo que cada uno entiende por sinodalidad, en el que aparecieron términos como compromiso, encuentro o comunión. El vicario de evangelización, Francisco José Andrades Ledo, lanzó 10 retos a los asistentes. Don José Rodríguez Carballo cerraba esta jornada dejando una serie de ideas, entre las que destacaba que dejaba claro que la sinodalidad no es una moda, que tenemos que salir de la rutina, cambiar y no hacer las cosas porque así se han hecho siempre, decía. El acto terminaba como empezaba, con un extenso rato de oración en el que se imploraba el auxilio del Espíritu Santo. De esta jornada se extraerán retos de futuro para la vivencia sinodal en nuestra archidiócesis. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Hoy vamos a hablar de cine y lo hacemos con Nano Rubio. Nano, muy buenas. ¿Qué tal, Juanjo? Pues sí, aquí una semana más para hablar de cine y en este caso cine muy relacionado con nuestra tierra, con Extremadura y con Badajoz. Así que, bueno, pues qué mejor película. Esta tarde se estrena una película documental sobre las apariciones de Chandavila. Es la primera que se hace de este tema y tú, Nano, has estado involucrado como realizador y editor de
de este corto documental, podríamos decir. ¿Qué podemos ver en ese documental? No muy extenso, dura unos 20 minutos, pero está muy bien condensado todo lo que pasó y la proyección actual del lugar. Pues sí, vamos a hablar hoy del documental Una luz en España, Chandavila, aquello sucedió. Y como bien has introducido, pues es un corto documental, se podría decir, que cuenta la historia de las apariciones de la Virgen María en Chandavila, que es un lugar cercano al pueblo de La Codosera, en la provincia de Badajoz. Y bueno, pues, ¿qué se ve en ese documental? Pues se ve un tesoro que tenemos en Extremadura y que es muy desconocido. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de que la Virgen María, nada más y nada menos, nos haya elegido pues para dar un mensaje y para poner aquí en nuestra tierra un lugar de gracia. Entonces, pues de eso va el documental. Pues nos cuenta cómo sucedió aquello, las videntes, que son Marcelina y Afra, un poco su recorrido pues de la infancia, cómo fueron esas apariciones, qué mensajes le da la Virgen, qué vicisitudes pasaron, y después de una acogida por parte del obispo José María Alcaraz y Alenda, pues ese lugar se convierte en un lugar de gracia. Muy escondido, muy humilde. El obispo les pide a las videntes pues que no hablen de lo sucedido, más allá de que, bueno, pues que es un lugar que se construye allí un santuario y que es un lugar de gracia, ¿no? Pero que no entren pues en el detalle. Las videntes obedecen al obispo y hasta el día de hoy, porque Marcelina sigue viva en un convento de Sevilla y no habla del tema, ¿no? Por obediencia. En fin, también pues hacemos varias entrevistas a personas que fueron muy cercanas a las videntes, también al obispo actual de Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo. Y bueno, pues ¿cuál es la misión de este corto documental que hemos hecho? Pues dar a conocer esta parte de la historia de Extremadura, de Badajoz, que yo creo que es apasionante, de verdad, hay que conocerlo, y bueno, y conocer este lugar, sentirnos orgullosos de que la Virgen, oye, que esto es comparable a Lourdes, a Fátima, y lo tenemos al lado de casa. Es un lugar para que la gente vaya, que se encuentre a sí mismo, ¿vale? En el silencio del campo, en el lugar es precioso, y que encuentre pues un lugar de fe. Un lugar de fe, y quién sabe si tenga un reencuentro o un encuentro más profundo pues con Jesús y con la Virgen, ¿no? En fin, palabras mayores las que estamos hablando hoy, Juanjo. Así que nada, que toda la gente que pueda ir a verlo vaya, y luego más adelante, ¿verdad, Juanjo? Diremos dónde se puede ver. Pues el documental podrá verse esta tarde a las 6 en la sede de Caja Almendralejo en Badajoz, en el Paseo de San Francisco. La entrada es libre hasta completar aforo y la proyección estará precedida de una mesa redonda en la que participará el arzobispo, que ha hablado de este asunto tanto con el Papa Francisco como con el Papa León XIV. Junto a Caja Almendralejo han colaborado en este proyecto la Fundación CEBE y Caja Rural de Extremadura. Nano, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juanjo, un día más. Un abrazo. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Guillermo Díaz Manzano nos lleva esta semana a la ermita de San Marcos. Hoy vamos a dirigirnos a la campiña de Almendralejo para conocer un rincón de devoción rural que late con fuerza año tras año. Como imagináis, me estoy refiriendo a la ermita de San Marcos. Esta ermita se ubica en un paraje tranquilo, algo al margen del casco urbano, rodeada de viñas y olivos, testigo del paso de los agricultores y del transcurrir sereno de las estaciones. Construida en su forma actual en el siglo XVIII sobre un posible oratorio anterior, ha sido lugar de romerías y encuentros comunitarios desde hace generaciones. Arquitectónicamente es sobria, una nave única, muros encalados, sencilla espadaña con campana y un pequeño atrio que invita a la entrada. En su interior, la luz se filtra suavemente por pequeñas ventanas, creando un ambiente de recogimiento que contrasta con el bullicio de la fiesta. La figura central es la imagen de San Marcos, patrón de la ermita y del entorno agrícola,
venerado como protector de las cosechas, los arbolados y los que trabajan la tierra. Cada año, en la fiesta de San Marcos, el 25 de abril, se celebra una romería tradicional realmente imponente. Los romeros suben desde el pueblo vestidos de fiesta, los carros engalanados con flores, se ofrece una misa al aire libre y luego la comida compartida, la convivencia, la música, los juegos. Este rito conecta la fe con el trabajo del campo. La bendición de los campos y del pan, la oración por la buena cosecha y el canto a San Marcos forman parte del ritual. No solo es devoción, es identidad, porque Almendralejo no solo tiene su patrimonio urbano, tiene también estos lugares dispersos en el campo que guardan la memoria de los antepasados, quienes plantaron la vid y el olivo, de quienes rezaban al terminar la jornada para dar gracias. Para los visitantes, caminar los caminos que llevan a San Marcos es una invitación a detenerse, sentir el aroma de la vid, observar los surcos de la tierra, escuchar el silencio del campo y luego, al fondo, ver la blanca fachada y la espadaña de la ermita destacando sobre el horizonte. En definitiva, la ermita de San Marcos de Almendralejo no es un monumento grandioso, pero sí uno de esos lugares donde se mide la fe en humildad, donde se mezcla lo sagrado con lo terreno y donde la comunidad se reúne para afirmar lo que importa: la tierra, la familia y la tradición. Es habitual en esta fecha que la gente salga al campo a comer, compartir la comida con los presentes: caldereta extremeña, cochinillo a la extremeña, con aceitunas negras, barbacoa, paellas, fritadas de carne, asado de San Marcos, tortilla de patata y el tradicional hornazo, que es la verdadera estrella de la jornada, hecho con pan y un huevo en el centro con forma de bollo dulce. Ve y verás. La ermita de San Marcos es un referente en Almendralejo. Allí se celebra una gran peregrinación, el día de una gran convivencia, el día de San Marcos, y allí está Don Jesús Puesto, que es, pues fue un gran sacerdote almendralejense además, y que la gente guarda un gran recuerdo de él. Nos vamos, Ana. Nos despedimos. No tenemos nosotros la última palabra. Se la cedemos, como siempre, a Rafa Angulo. Cuenta la mitología griega la lucha entre el héroe Hércules y el gigante Anteo. Anteo era hijo de Neptuno y de Gea, simbolizaba la unión del mar con la tierra. Comenzada la pelea, Hércules demostró ser más fuerte. Sin embargo, cada vez que Anteo, exhausto y al borde de la derrota, tocaba la tierra, obtenía de ella su fuerza, se rehacía, recuperaba aliento y reanudaba el combate, como nuevo, por tocar. Hércules finalmente venció a Anteo, levantándolo en el aire y golpeándole sin que pudiera tocar la tierra. El contacto directo con las cosas, con la tierra, con nuestro pueblo, con nuestros hijos, la familia, los amigos, la parroquia, la cofradía, nos revitaliza y nos rejuvenece, hace fluir la energía. Los que se apasionan con las cosas son los que tienen conectado su corazón a ellas, si no, ¿de qué? Es bueno y sano mantenernos arraigados a nuestras raíces, a nuestra historia, a nuestras creencias y tradiciones, como fuente de fortaleza y vitalidad. Como bien sabes, mi cuate, ninguno de mis 5 hijos vive en casa y algunos viven muy lejos. El miércoles fue su santo, pero vuelven por Navidad, porque la familia es el lugar del que se sale y el lugar al que se vuelve. No solo de donde somos, sino el lugar que somos, del que formamos parte con todas sus consecuencias. A la familia volvemos, más tarde o más temprano, de manera más o menos consciente, pero volvemos. Somos hijos de la sangre que corre por nuestras venas. Y si hablamos de la familia de los cristianos, de los hijos de Dios, no teorizamos sobre un nivel más o menos amable de convivencia. No andamos con paños calientes. Hablamos de la misma sangre, la misma carne. A la familia volvemos, con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Lo vemos en esos ancianos que recuerdan con más nitidez la infancia que el día anterior. Volver a la familia no es otra cosa que tocar tierra. La respuesta natural de cada uno al entorno en el que se es amado por lo que se es, no por lo que se tiene. ¡Qué alegría volver a veros en casa esta Navidad, en familia! Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, ¿por qué no dejas de pensar
esta noche